tratar de que haya más de un horario para que puedan acomodarse. Igual la vamos a grabar, igual no es obligatorio, pero bueno, si nos podemos encontrar siempre es mejor. Hola Karina. Es más, les diría, si nos podemos ver, ¿qué tal? todos entendemos la cuestión de la conectividad y que a veces es cierto. Hola, Eva. Hola, hola. Ay, Tita, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Qué lindo verte. Sí. Con Tita hemos compartido espacios de trabajo. Así que nada, que si nos podemos ver, yo sé que a veces eso dificulta un poco la conectividad, pero está bueno poder verse las caras. De a ratitos, aunque sea, pueden encender un rato la cámara y podemos vernos, conocernos. Está bueno. Vamos a esperar, yo diría hasta las 35, Sander, o por ahí. Me parece bien. Igual si alguien quiere, mientras tanto, alguna ronda de algún comentario o alguna cosa que podamos ir charlando informalmente, ya después ya empezamos a grabar formalmente el encuentro. O sea, después de que pongan a grabar ya no pueden decir más nada. No, pueden decir, pero bueno, ya tus compañeros lo van a poder escuchar. Sería así. ¿Alguien más me pide ingreso? Hola Evangelina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos así de a poco recibiendo en esta aula a los que van llegando. Estábamos escuchando un poco de música que estaba poniendo ahí Candela musicalizando. En realidad una radio que transmite en continuo por streaming. Un poco invitándolos al mismo ejercicio que hicimos cuando les propusimos lo del origami, que era, bueno, tomarnos un tiempo, aunque sea corto, para estar acá y para conversar y abrir ese espacio un poco más detenido. A otra velocidad, si podemos. Aunque sea un rato. Aunque sea un rato, claro. Este ratito que nos damos. Hola Cecilia. Perdón. Cecilia había entrado un rato más temprano, le dijimos, no, es a las 1:30. Pero bueno, había habido una pequeña confusión en el aula y a Gabriel subió a último momento por segunda vez los enlaces y ahí había puesto a las 14. Hola Diego también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Perdón, estabas también para entrar más temprano y hubo un tema ahí con los horarios. Eran las 14:30. Gabriel mandó un subió mensaje diciendo que era las 14. Y ahí pero fue porque no podían acceder a los enlaces, entonces lo hizo rápido y se le chispoteó media hora. Entonces yo después igual lo comenté en el foro, pero por las dudas. Sí, no hay problema, ahí está. Ahora sí, buenas tardes, Cande, ¿cómo están? Podemos ir arrancando, ¿no? Sí, podemos ir arrancando. Voy a poner a grabar para no olvidarme y arrancamos. Bueno, dale, yo corto la música. Y ahí estamos. A ver si... ¿A ustedes les figura que está grabando? No. Sí. ¿Sí? Está pensando. Está pensando. Bien, muy bien. Vamos a ver cuánto le lleva a pensar. Hola, ahí te veo, Alejandra. Antes me aparecían los... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Intento hasta donde dé. No, un ratito, no, aunque sea vernos un poco las caras, a ver cuántos somos. Siempre está bien, está bueno. Les damos la bienvenida a este encuentro sincrónico y al módulo. Yo soy Eva Alberione, conmigo está Candela Gencarelli,
Hola. ¿Cómo les va? Nosotras vamos a estar, somos quienes estamos produciendo los contenidos de este módulo y quienes estamos haciendo la tutoría al mismo tiempo. Bastante entusiasmadas con esta posibilidad. Las dos trabajamos hace bastante en áreas y equipos vinculados con la tecnología educativa. En mi caso, mi formación de base es en comunicación, la de Cande en Ciencia de educación. Luego yo, bueno, hice una maestría en comunicación y cultura y estoy terminando un doctorado en ciencias sociales, pero hace bastantes años, y Cande está terminando su doctorado en estudios de América Sociales de América Latina, sí. De todos modos, las dos venimos teniendo una trayectoria en la que hemos coincidido durante bastante tiempo en distintos espacios, sobre todo de la Universidad Nacional de Córdoba, que es donde más tiempo hemos trabajado, pero también en ISEP y en algunos otros espacios, en el Infod y otros espacios de la provincia y del Ministerio de Educación de la Nación. Y la idea es un poco tratar de que en este espacio podamos, en el módulo en general y en este pequeño encuentro, empezar a pensar un poco, a partir de esta propuesta un poco extraña quizá para ustedes, de empezar a pensar un poco, a desarmar este concepto de materiales educativos hipermediales o de entornos y materiales educativos hipermediales. Ustedes dirán, ¿por qué pensamos algo de la digitalidad partiendo de una cosa como el origami? Y bueno, ahí había una cierta apuesta por una metáfora, cuando empezamos a darle vueltas a los contenidos de este módulo. Había algo de esa producción artesanal o de ese hacer docente que nos parecía interesante poner en valor, porque después de charlarlo como bastante con Candela, una de las cosas que decíamos es, uno a esta altura ya puede pensar en una cierta como genealogía, capas geológicas de los tránsitos que hemos hecho quienes venimos trabajando en producción de materiales educativos, ¿no? Digamos que también nos unía mucho, o sea, escribir este módulo nos permitió volver a tener en cuenta algunas discusiones o debates que quizás se nos fueron pasando en el tiempo y volver a sentarnos a pensar. El módulo nos dio a nosotros la posibilidad de sentarnos a pensar cosas que hacíamos hacía 10 años y que leíamos que en el tiempo post pandemia había cambiado completamente, quizá algunas decisiones que en otro tiempo hubiéramos tomado de una forma, hoy nos sentábamos a pensarlas y nos parecía que quizás teníamos que tomarnos un rato para revisar qué cosas queríamos hacer y de qué forma. Que quizás era un buen momento para invitar un poco a ese estado de reflexión o repaso sobre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que... ¿no? Como... Claro, hay algo que pasa a veces con las cuestiones digitales o con las cuestiones vinculadas con la educación y la tecnología, que es que parece que uno siempre tiene que estar en la última ola, ¿no? Y siempre se nos escapa la última ola. Pero a su vez a veces también sirve, y eso un poco es algo parte de esta propuesta que nosotros venimos a traerles, pensar hacia adelante, pero recuperar algunas discusiones, ir viendo qué cosas el campo ya trae, porque digo, a lo mejor hace 20 años era un campo muy virgen, pero hoy ya trae una trayectoria, hay discusiones, ha habido debates, hemos ido y vuelto de varias cosas, de varias alternativas, debates, propuestas, tensiones, nos hemos amigado y nos hemos peleado con un montón de herramientas, hemos rediscutido cómo armar las aulas, cómo no armarlas. Entonces, digo, hay algo de reconocer ese trayecto que nos parecía interesante traer acá la cuestión. Entonces, un poco, ¿por qué el origami? Nos pareció que era una buena metáfora para pensar por un lado, en la necesidad de revalorizar un saber hacer docente, ¿no? Como si en el último tiempo toda esta preocupación por la inteligencia artificial, las cosas nuevas, nos hubiera corrido el foco de qué es la guía cuando uno produce un material educativo, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál sería la idea rectora antes de qué forma le damos? Y por otro lado, también nos parecía que había algo de volver a la materialidad, a la materia, a pensar los materiales educativos desde su materialidad, aún en la digitalidad, que era una apuesta interesante, que nos daba algo concreto sobre el cual hacer un análisis y que nos
Sí, perdón, Cande. Sí. No, sobre todo porque quizás en esto que decíamos del paso del tiempo, nos habíamos pasado casi hasta antes de la pandemia tratando de traer a la gente a las tecnologías y de invitarlos a participar y de promover la digitalidad desde ese territorio. Y después de ese tiempo empezó a pasar que pareciera lo contrario, ¿no? Como que estuviéramos frente a un movimiento inverso, que es como volvemos desde la digitalidad permanente a poder encontrarnos con el pensamiento en los textos, cómo profundizar. Entonces, como si las preguntas desde quienes estábamos produciendo en tecnología también se hubieran cambiado su brújula de sentido en una forma, ¿no? Entonces, por eso nos parecía que estaba bueno esto de pensar en el origami, porque en ese detenerse uno puede volver a pensar, a como considerar cuál es esa relación entre pensar, hacer, entre estar y ver, entre, ¿no? Como volver a considerar todas las operaciones que nosotros hacemos cuando nos relacionamos con las mediaciones digitales y materiales. Y después también hay algo del orden de pensar, primero, cómo algo se transforma en otra cosa, ¿no? A partir de una selección, de una serie de puntos de contacto o de encuentro, que es algo que vamos a recuperar cuando empecemos a trabajar la idea de hipermedialidad, ¿no? Un poco ya en la unidad 1, y sobre todo en la unidad 2, ¿no? ¿Cómo es esto de dos materiales o dos cosas que se encuentran y que producen otra cosa? Y producen otra cosa de acuerdo al sentido en el cual nosotros construimos esa narración o ese material, desde qué sentido, desde en qué lugares se encuentran, de qué manera se tocan, qué tipo de volumen o de forma construyen. Me parece que es algo de esta metáfora también de cierta espacialidad del volumen que tiene una figura que nosotros hemos hecho, ¿no? Que también me parece que interroga de un modo distinto a los materiales. Nos obliga a pensar hacia dónde, hacia qué mundos abrimos los materiales, ¿no? Pensando en términos de modos de representación, pensando en términos de estructuras comunicativas, pensando en términos de lenguajes que estamos poniendo en juego. ¿Cómo ganamos riqueza? ¿Cómo ganamos profundidad? ¿Cómo abrimos en vez de cerrar, ¿no? En vez de clausurar, cómo permitimos un tipo de materiales que abran hacia distintas direcciones? Esa va a ser un poco la propuesta de este módulo, que pensemos juntos eso, que exploremos un poco eso, que nos hagamos preguntas. Queremos decirle que estuvimos revisando los murales. Sí, yo iba a intervenir en eso, digo, también nos permiten pensar qué es lo que decidimos contar, ¿no? Como trabajar sobre eso, también requiere que nosotros podamos pensar en qué es lo que el material en sí mismo nos permite contar. Por eso en ese caso, me parece que ahora pasamos a lo que decía Eva, de nosotros también pudimos, a partir de la propuesta del origami, también podemos pensar qué nos contaron sus origamis y ahí es como compartir un poco qué vimos en eso, que nos pareció súper interesante. ¿Querés arrancar vos o sigo yo? Tenemos algunas cosas en las que fuimos como desglosando. Por un lado, el tipo de objetos que aparecieron desde todo tipo de animales, mariposas, grullas, perros, gatitos, pescados, dragones, corazones, águilas, cajas, flores de distinto tipo, de lirio, de loto, naves espaciales, avioncitos de distinto tipo, porque aparte hubo quien hasta supo elegir qué tipo de avión y de qué modelo, delfines, zorros, ratones, grullas, en fin, muchos de ellos asociados a recuerdos o a experiencias. Eso nos pareció como también muy interesante. Por un lado, cómo una metáfora, que era el origami, a su vez genera figuras que a su vez generan metáforas. Porque muchos de ustedes dijeron, bueno, yo cuento de este barco, pero para mí el barco es un viaje, y el conocimiento es un viaje, o recuerdos. Yo recuerdo este avión, a mí me hizo acordar a cómo yo, sin saber que esto era origami, hacía aviones, y esos aviones volaban hacia otros lugares, o compañías. Hubo producciones acompañadas por hijos, por madres, por sobrinos, por mascotas. Fue una forma de contarse, ¿no? Como también me parece que cuando uno piensa en general las actividades de presentación, quienes trabajamos en tecnología educativa o en este tipo de aulas virtuales, muchos en este espacio, así que capaz que lo saben,
es muy frecuente que los párrafos de presentación se repitan de materia en materia y de módulo en módulo, casi que uno los puede copiar y pegar y va encontrando. Entonces también como otro tipo de presentaciones a veces habilita otro tipo de aperturas de las personas que participan, encontrarse desde otro lugar, y habilita otros diálogos. También nos llamó la atención, ustedes no tienen acceso a eso, pero nosotros que pudimos ver los paneles de los dos grupos, como en algún punto algunas intervenciones dialogaban desde la forma, ¿no? No porque se remitieran necesariamente en el texto, pero había un diálogo que se empieza a establecer entre lo que el otro compañero subió y lo que yo voy a subir. Y eso también nos parece interesante, que hay otras formas de diálogo que no son solo decir cito a mi compañero, ¿no? Como hay otras formas de citarse y otras formas de acompañarse. También empezó a aparecer algo vinculado con la tarea docente, que nos pareció como importante, lo que es la tarea docente hoy, ¿no? Lo que eso implica en términos de cansancio a veces, de frustración, pero también de deseo, de ganas. También, bueno, toda una serie de cruces en relación a las disponibilidades, que nos parece interesante reponer, ¿no? No solo las disponibilidades materiales, como con compañeros diciendo, bueno, yo trabajé con este papel que es el que tenía a mano, o es lo que yo usé el ticket del colectivo. O usé el ticket de un colectivo en una compañera que hizo su origami viajando en el tránsito de una escuela a otra, que nos pareció también como muy hermoso el texto, pero también las disponibilidades de tiempos. Hago esto en el tiempo que puedo, ¿no? Que también nos parece una forma de transparentar las condiciones en las que producimos y en las que estamos pudiendo compartir este espacio. Sepan que nosotros valoramos ese tiempo, somos como muy conscientes de que, de hecho, una de nuestras inquietudes cuando planteamos esta actividad era, ¿conseguiremos ese momentito de detención? Porque todos sabemos que hoy todos trabajamos corriendo de un lugar a otro, y hay algo del entorno digital en el que además nos movemos, además de los planos presenciales, que hace que estemos todo el tiempo saltando de una cosa a otra, y resulta muy difícil como hacernos ese tiempito detenido, que era un poco la apuesta de esta tarea y que va a tratar de ser un poco la apuesta de este módulo. Démonos este ratito para pensar juntos, para explorar, para hacernos preguntas, para equivocarnos, porque parece que no hubiese margen en esta cosa tan acelerada que nos ponen a veces las tecnologías y las condiciones de trabajo para equivocarnos. Todo tiene que salir rápido y de una bien. No, porque no y hay en eso, al mirar también las producciones del mural, algo nos resonaba de nuestra misma propuesta de actividad, que era que nosotras nos preguntábamos, bueno, ¿cómo hacemos un registro que dé cuenta de algo singular y personal, ¿no? Que es, bueno, si yo pude hacer este tiempo de atención, pude hacer el origami, me tomé este rato, ¿cómo esa imagen que comparto traduce algo de lo mío para compartirlo con otros? Y ahí nos encontramos con un montón de apuestas y de detalles interesantes que se pusieron a construir. Nos pareció también que eso fue muy valioso. Y ahí decíamos, bueno, aparecieron pantallas, dispositivos, aparecieron celulares, distintos tipos de papeles, distintos tipos de momentos, marcas de compañía, como hacía recién, pero como qué es lo que le da sentido a este tránsito singular que hago yo cuando estoy estudiando y estoy formándome en este espacio, ¿no? ¿Qué es lo que le da la singularidad a mi espacio de estudio? Y eso, bueno, también se los agradecemos porque es como un gesto de, bueno, estoy acá en esta presencia y estoy compartiendo algo mío. Totalmente. También como nos llamaba la atención los modos los modos en los que aparece la tecnología, aún en esta propuesta que tenía que ver con algo totalmente físico, ¿no? Material, con una hoja de papel, y cómo habían elegido representarla, ¿no? Entonces, efectivamente, había imágenes de, no sé, a veces el origami arriba de la compu, a veces la compu a su vez abierta en el aula de la maestría, a veces el celular, pero también la referencia a algún enlace, la referencia al TikTok o al YouTube o a la plataforma de donde pudieron sacar. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Sí, algunos compañeros están con la cámara apagada, nosotros les habíamos dicho que si pueden, aunque sea después en algún momento, algún ratito, como para poder vernos las caras, está bueno, pero entendemos
entendemos la situación a veces. ¿Qué otra cosa, Candes, sacamos de nuestras anotaciones por allí? Que había, como dijimos, algo en relación a la metáfora, algunos grupos que se animaron a jugar más con los colores y otros que jugaron más con la forma. Eso nos parece también como interesante para discusiones que vamos a ir abriendo cuando empecemos a pensar en los materiales, ¿no? Como el tamaño, algunos origamis grandes, otros origamis más pequeños, hojas que tenían que ver con una reutilización, hojas nuevas. Sí, eso todo tenía que ver con qué es lo que consideramos y construimos como una figura. Y eso es algo que también vamos a ir trabajando, esa noción de figura, ¿no? Como algo, una imagen que tiene volumen, como decía antes, que nos cuenta algo, que significa algo y en la que proyectamos también cosas, porque decíamos, bueno, sí, hubo ranitas, grullas, dragones, algunas imágenes se repitieron, pero la significación que cada uno construía sobre por qué elegía esa figura, también construía algo sobre esa singular figura. Entonces, sobre esto es algo que vamos a volver, porque es algo sobre lo que estamos intentando trabajar y teorizar respecto de qué es lo que le da singularidad y valor a los materiales digitales, cuando pareciera que muchas veces son esquemas un poco más seriados o repetidos, y entonces nos parece que ahí hay algo interesante para indagar en eso que parece que siempre es similar, y es un desafío de lo escolar sobre todo, donde todos tenemos que compartir algo común, pero al mismo tiempo esto tiene una marca singular, ¿no? Y ahí la idea de la figura, del origami, nos parecía que unía esa relación entre forma y figura. Y en eso me parece que podamos ir a pensar en cuál es la invitación de los materiales, en esto que hablamos de las capas, Eva, o no sé, o si Sí, avanzamos yo por ahí. quería hacer un último comentario del trabajo, que también me parece que había algo que apareció en muchos casos y que también nos llamó la atención, que tenía que ver con esta cuestión de la mirada del otro, ¿no? Yo no soy muy bueno para las manualidades, o no soy muy buena haciendo, nunca fui, no sé si estará bien. ¿Cuánto nos cuesta permitirnos no hacer las cosas perfectas? O no, como decir, bueno, este era un ejercicio, es un ejercicio, nadie va a hacer una evaluación estética de cómo quedó el origami. Sin embargo, se nos pone en juego eso, ¿no? Cuando uno se expone frente a los compañeros, se pone en juego enseguida, bueno, la forma es la mejor, es demasiado sencilla la figura, o me busqué algo muy difícil y no me quedó como quería, ¿no? Como, eso también me parece que está bueno, como ponerlo en el juego y en la conversación colectiva. Este es un espacio cuidado, nadie está juzgando a nadie en relación a ese tipo de cosas, en todo caso estamos acá para construir entre todos, y siempre está bueno recordar eso, porque, ¿no? Como me parece que a veces olvidamos que los espacios de formación requieren del ensayo y el error, y de poder a veces volver a intentarlo, y de que un compañero nos señale algo que a lo mejor hubiera hecho de manera diferente, y podamos incluso tener un intercambio de, bueno, no, sí, yo sostengo esto, y el otro puede pensar otra cosa, y nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de acompañar ese tránsito, y que se sientan con la comodidad de poder mostrar y decir lo que tengan para decir, sabiendo que es un espacio donde estamos compartiendo, ¿no? Estamos construyendo algo entre todos, ¿no? Como también eso nos parece como importante ponerlo en palabras, porque era muy reiterado, ¿no? Como la sensación de, ay, bueno, no, esto no... Entendemos, nosotros siempre pensamos que esta era una actividad que podía generar una cierta incomodidad, así que nos alegra, si no fue tan así, nos alegra. Sí nos gustaría como conocer un poco también con qué expectativas vienen, pero si quieren, Cande decía, bueno, vamos a hacer un pequeño recontito de ahí. No, yo decía porque sería con nuestra guía, pero me parece que está bien. Pero bueno, suponíamos que había como un nivel de expectativa alta en relación a lo mejor a la experimentación con determinadas herramientas tecnológicas. Y entonces la apuesta esta por ir por una cuestión más artesanal y más manual, pensamos que podía ser un poquito disruptiva para algunos, ¿no? Como generar una cierta incomodidad. Pero bueno, ahora que un poco pusimos el panorama, podemos charlar un poco sobre si quieren, sobre algunas expectativas, y nosotros ir contándoles cómo fuimos pensando
para que, digo, podamos hacer una pequeña entrada también en la unidad 1, en las lecturas que les estamos sugiriendo. Siempre intentamos que no sean cosas demasiado extensas, pero sí les pedimos que las vayan haciendo. O sea, que no vayan a la actividad sin pasar por las lecturas, que la clase es parte de las lecturas necesarias, que nosotros tratamos de construir ahí un discurso que tenga una cierta coherencia, que estamos tratando de pensar en conjunto, entonces en este ir y venir para nosotros es importante que transiten la clase, y que la clase la fuimos pensando de una determinada forma, o sea que si tienen margen, léanla también tratando de ver cómo está construida, porque hay algo sobre lo que vamos a ir trabajando, sobre todo en la unidad 2 y en la unidad 3, que tiene que ver con esta idea de, bueno, de esos pliegues que uno le propone a un recurso que puede ser fundamentalmente textual, por ejemplo, en el caso de una clase, pero que a su vez va abriendo hacia distintos lugares, desde distintos lenguajes y desde distintos géneros. Digo, porque cuando pensamos esta cuestión de lo hipermodal o de lo hipertextual, hay algo que se trama no solo en términos de lenguajes, en formas de vínculo con el conocimiento, sino también de cruce de géneros. Entonces, vayan viendo eso. Van a ver que siempre hay algunos párrafos que tienen un montón de intervenciones que disparan hacia distintos lugares. Nosotros no necesariamente pretendemos que ustedes recorran todo, pero sí que tengan a disposición una serie de accesos posibles que tienen una mirada, o sea, que no los pusimos porque sí, que nos tomamos el trabajo en cada caso en ese punto de contacto, en esa palabra o en esa oración donde enlazamos algo, de buscar algo que los lleve a algún lugar para aquel que le interese. Y después tienen los textos obligatorios, que son los que vamos a compartir todos, pero tienen un montón de oferta de cosas para profundizar, para leer o para hacerse preguntas, para escribirnos después y decirnos, acá hay un material que yo leí en otro lado y me parece que puede dialogar bien con esto. Es una invitación también en ese sentido, ¿no? Sí, Cande, ¿qué querías decir? No sé si como compartir un poco algo, contarnos algo de con qué expectativas están llegando al módulo, qué cosas esperaban. Nosotros les diremos, ya lo tenemos prácticamente escrito, o sea que les diremos, sí, es posible. ¿Qué ganas tienen? Eso, ¿qué ganas tienen? Claro. ¿Qué tan pesado viene siendo el tránsito por la maestría? Si lo vienen ahí como pudiendo transitar bien, dedicándole algo de tiempo. Estamos acá las escuchamos o los escuchamos si quieren. Si no hay ganas, bueno, seguimos nosotros conversando. Creo que, bueno, hola, acá. Hola. Bueno, la mayoría estamos transitando también de los optativos, los seminarios, así que bueno, estamos con muchas cosas más, todo lo que se suma, y ya a la altura del año es como que estamos allí. ¿Qué seminario optativo están dictando ahora? Estamos transitando dos opciones. ¿Vos cuál estás haciendo? Yo estoy en el de videojuegos y enseñanza. Ah, bien, con Sí. Jaime. Y Sí, Cecilia claro. dice que está haciendo el de Lila, sí, no sé cómo se llama ahora, pero es de artes visuales. Sí, Y el de arte, ahí está. bien. Sí, así que Los bueno. dos son con mucha entrega, chicas. Sí, tal cual. Y están casi todas las mismas fechas. Y nos pasó, porque tenemos un grupo en general que por allí, bueno, nos vamos ahí pasando las info, lo más importante. Y por ahí estábamos como que no arrancábamos todavía con que iniciábamos su seminario. Y bueno, y fuimos allí, por lo menos la gran mayoría, y con los que tenemos por ahí como afinidad, que tenemos otros grupos, subgrupos del grupo grande, bueno, nos fuimos allí poniendo en tarea y leyendo. A mí me tocó sábado y domingo, me puse en la tarea, y bueno, hoy acá yo estoy con un feriado provincial, así que por eso estoy como más tranca, pero bien, me gustó lo que leí en la clase, y también me sorprendió la actividad. Nunca había realizado un origami. En mi escuela me pasó hace unos años atrás que hubo
una actividad que había acá en la ciudad y que todos estaban con la actividad en las escuelas para hacer origami. Nunca me había enganchado en hacerlo, pero me había quedado como esa sensación de, bueno, ¿por qué no lo hice? Y bueno, me puse a hacerlo y me gustó. Estuvo bueno. Sí, hay algo como del tiempo que te requiere. Alguien lo ponía en su comentario, ¿no? Como uno puede tratar de hacerlo muy rápido, pero aunque trates de hacerlo rápido, los pliegues tienen que estar bien hechos, no sé qué, tiene su procedimiento, ¿no? Si no cumplís con el procedimiento más o menos bien, no se arma la figura. Tal Sí, cual. María Laura. Estoy con el celu, perdón, pero sí, acostumbrada a la compu, ahora con el celu me vuelve loca. No, pensando en la actividad ahora, en el desarrollo que hacen ustedes, es como que cobran mucho más sentido, ¿no? Porque pensando en esto de la materialidad, en el momento de elegir el papel también busqué lo primero que tenía a mano y había una bolsa de regalo y me gustó, el disparador fue el dibujo que tenía la bolsa. Y después, bueno, la mariposa como quedó, me gustó. Pero digo, pensando en esto, en la construcción, cuando pienso un material para compartir con los cursantes, con los estudiantes, digo, ¿cuántas decisiones quedan invisibles? O sea, ustedes ahora le están poniendo palabras y uno, claro, con razón, esto del tiempo, el color, la forma, el volumen. Nada, me movilizó bastante. Entonces digo, cuando como docentes, porque venimos trabajando con materiales, ¿cuántas cosas dejamos por fuera, ¿no? Que a lo mejor suponemos o no reparamos en eso? Me gustó ese giro. Y agrego ¿cuántas cosas podemos decidir de las que creemos que no podemos? Porque también hay muchas que vienen prefiguradas, ¿no? Sobre todo en relación a esto de los dilemas del tiempo, los dilemas de la superposición, los dilemas de los procedimientos que nos requieren mucha demanda. Quizás hay otras cosas en las que podamos pensar o intentarlo, ¿no? Como ahí, por lo menos intentarlo. Sí, hay algo interesante que apareció también con este tema del origami y las disponibilidades, que es curioso cómo nos permitimos pensar en las disponibilidades cuando tiene que ver con una cosa como con objetos, y nos cuesta tanto más pensar en producir cosas con las disponibilidades que tenemos cuando pensamos en lo digital, ¿no? Porque pareciese que hubiese como un deber ser de lo digital que tiene que ver con estar, o sea, siempre o con algo que se nos escapa, con una forma que es diferente y como con una complejidad. Y después por ahí terminamos usando un material que ya estaba hecho por otros para otros estudiantes. Entonces, ¿por qué no pensar también en cómo podemos producir nuestros materiales haciendo uso de cosas que ya están dentro de nuestra disponibilidad de tiempo, pero también de recursos accesibles, de posibilidades, hasta de conocimientos, pero producir materiales que tengan un sentido en el marco de nuestra propuesta? Como un poco la apuesta, por eso insistíamos en esta cosa de poner en valor un saber hacer, ¿no? Y tratar de no solo de ponerlo en valor, sino de, en este espacio, tomarnos este ratito para ir pensando en el ida y vuelta entre hacer y pensar y hacer. Porque efectivamente uno muchas veces resuelve cosas, como decía María Laura, ¿no? Como va resolviendo cosas en el hacer, que parece que no tuviesen ninguna decisión por detrás o que no implicaran ningún conocimiento por detrás, porque hay veces que hay cosas que las hacemos muy en automático porque tenemos internalizada una forma de hacer las cosas, ¿no? Como ya tenemos un training, tenemos una experiencia docente o una experiencia, no sé, ahí en este grupo hay muchos compañeros que ya trabajan haciendo en equipos de tecnología educativa, entonces hay un saber hacer ahí que se pone en juego casi inconscientemente ya después de un tiempo largo de trabajo, ¿no? Y también un oficio como estudiante en estas Claro. plataformas y en estos materiales, ¿no? Entonces, como volver a hacer ese ida y vuelta entre lo que estamos haciendo, la estructura que estamos proponiendo, el tipo de materiales, y reconocer esas cosas que estamos poniendo en juego y que efectivamente quedan a veces invisibilizadas, o preguntarnos por las lógicas sobre las cuales estamos armando nuestros materiales. Que a veces es algo que como nos estamos preocupados por la forma a veces, o
por este imperativo que pareciese estar como tan presente cuando trabajamos sobre todo con niños y jóvenes, en captar la atención, ¿no? Entonces, van a ver que en la clase 1 traíamos un poco esta idea de, y si en vez de captar la atención es formar la atención, o sea, abrir un espacio, eso, Cande, te lo dejo No, para vos. Evangelina quiere hablar y yo quiero escucharles. Sí. No. Bueno, no, solamente agregar algo que dijo María Laura que me pareció muy interesante y creo que ahora Eva termina de resumirlo con todo lo que dijo, que esto mientras yo armaba mi figura, iba pensando que iba a escribir, creo que lo escribí ahí en el mural, qué iba a decir. Y hablaba y pensaba, ¿no?, en esta historia de eso de tener el tiempo que mencionó Eva recién, y me puse a pensar que reflexionó sobre eso, el tema de detenernos y de hacer algo manual, o esta clase artesanal que le llaman ustedes, o actividad artesanal, que creo que también hay mucho de eso en lo digital, ¿no? Ponerle una presentación, si le ponemos fondo, no le ponemos fondo, cuando a mí me pasó como estudiante en este caso, en un mural que es el que hicimos ahora. Pero yo también les pido murales a mis alumnos o a mis estudiantes que hagan. Y uno ahora ve el proceso que lleva de parte del estudiante, pero a su vez el proceso como docente, desde tiempos remotos, que hace muchos años que doy clases, no solamente antes era, a ver, la fotocopia que armábamos, de qué fotocopia, de qué libro sacábamos, particularmente qué imagen para representar tal cosa, qué imagen elegíamos para que el estudiante hablara sobre esa imagen. Y ahora, por más que nos vayamos a lo digital, creo que también hay mucho de esto artesanal, de decir, qué video elijo para que el alumno vea, qué canción, qué música, ustedes la que eligieron cuando empezamos la clase, qué música queremos transmitirle, o sea, por más que estemos en lo digital, creo que también hay mucho de esto artesanal, que creo que recién Eva lo redondeó a la perfección, No. así que no, eso nada más. Totalmente, que no significa no considerar, digo, que este momento particular de la digitalidad y el desarrollo tecnológico tiene su singularidad, ¿no? Exactamente. Nosotros, digo, recuperar este saber hacer, yo comparto con vos, de hecho nosotros parte de esta idea de pensar las materialidades tiene que ver con pensar en ciertas genealogías, en cómo se va, digamos, qué cosas ya hacíamos. Es cierto, algunos apuntes que si uno hoy revisara apuntes de hace 20 años, 25, uno ve ahí un trabajo intertextual, ¿no?, de búsqueda de imágenes, de tal cosa, de remisiones. Lo que pasa es que lo digital, el modo en el que hoy tenemos que pensar lo digital en función de todas las transformaciones, genera un cambio epistémico. Entonces, sí hay ahí una cosa, un algo distinto. No estamos tratando de decir que es todo lo mismo, pero sí que nosotros, el tipo de trabajo es efectivamente, es algo que nosotros ya veníamos haciendo, ¿no? Sí, y Lo sobre digital todo, abre preguntas otras. Sí. Claro. ¿Qué dilemas nos traen las preguntas de la digitalidad hoy, que no es la misma que la digitalidad hace 7 años, diría, Total. en relación a las posibilidades de acceso a entretejer texturas y densidades de experiencias digitales que son distintas, ¿no? Hemos ido transitando distintos modos de vincularnos con lo digital durante estos 20 años, y también pensar cómo se entretejen esas experiencias entre la digitalidad es valioso hoy y quizá crucial porque también está cambiando, ¿no? Hoy las interfaces en las que nos movemos también están transformándose muy rápidamente. Entonces, creemos que hay algo muy interesante para pensar sobre lo entretejido, ¿no? El enlace, que parece algo muy simple, pero no es tan simple. Sí, y hay algo que, digo, que también nos implica poner sobre el tapete como los modos de
los debates y las apropiaciones que han tenido esos espacios también, ¿no? Como digo, también pensar todas estas discusiones por fuera de un contexto donde efectivamente ese espacio digital está siendo cada vez más como colonizado en un sentido por ciertas lógicas de mercado, también nos pone en tensión, ¿no? Digo, porque uno también elige determinados recursos para trabajar con sus estudiantes, pero también no solo esos recursos tienen una historia y una forma de uso o determinadas, determinadas costumbres de uso, que uno también las puede forzar, pero tiene que saber que está forzando una condición de uso que nuestros estudiantes están acostumbrados a usarlo de otra manera. Y por otro lado, también funciona muchas veces en el marco de plataformas privativas que hacen determinado uso de esos datos, que proponen determinadas publicidades durante su recorrido, ¿no? Digo, como pensar que lo educativo existe por fuera de toda esta complejidad. Por eso nosotros también queríamos como arrancar con esta primera unidad reposicionando algunos debates que seguramente ya recorrieron en un montón de otros módulos, pero que nos parecía que era imposible pensar cómo vamos a producir materiales educativos en la digitalidad sin reinsertarlo en esta trama de discusiones en las que hoy estamos todos insertos, ¿no? Porque cada vez que queremos producir algún recurso, estamos eligiendo si lo hacemos desde espacios públicos o privados, si usamos imágenes libres o de dominio público, o estamos usando copyright, y lo vamos a forzar. Somos conscientes que estamos usando algo con copyright y lo vamos a forzar porque podemos hacerlo desde el uso, o lo usamos... Como las fotocopias pudieron hacerlo Claro, miles de años. Exacto. Y Claudia dice, en especial en tiempos de tanto avance y cambio tecnológico. Totalmente, claro. Camila, Sí, perdón. pero ahí decía formar la atención. Yo iba a reposicionar esto, ¿no? Sí, dale. Porque lo traía al chat y decía esta idea de formar la atención. Para nosotros también esta idea de formar la atención tiene que ver, y lo van a ver en la clase 1, con volver a reconstruir algunos debates sobre la escolaridad como sistema y como práctica de funcionamiento colectivo y común. Y ahí volvimos a ciertos autores para pensar en qué es esto, ¿no? Muchas veces en los medios digitales se dice, los medios, y sobre todo hoy nos dicen, capturan nuestra atención, se producen ciertos efectos sobre nuestra capacidad de producir atención, y nos parecía interesante volver a esto, que era uno de los dilemas primeros de la escolaridad, cuando la escuela se constituye como un sistema organizado, que tiene que ver con, bueno, la pregunta era cómo formamos la atención, cómo logramos que sujetos que tienen otro tipo de prácticas y experiencias puedan estar sentados, alfabetizándose, leyendo y escribiendo, sobre todo esa concentración de un tipo de estudio que tenía que ver con la letra. Bueno, hoy se ve transformado, pero al mismo tiempo creemos que ahí hay algo a lo que quizás volver, ¿no? Porque la pregunta sobre cómo se forma una atención, creo que nos abre a pensar más allá de la captura, ¿no? Incluida la captura, pero un poco más allá. Y cuando captura decimos, muchas veces nos corre, es algo como con lo que nos sentimos que nos están corriendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo llamo la atención? ¿Cómo hago que mis estudiantes se queden, que vayan, que efectivamente entren en el material, se queden ahí, vean? Bueno, hay algo de que no es solo captar su atención, sino en algún punto formar un espacio de encuentro, ¿no? Y esta es una discusión que efectivamente fue en algún momento muy central para la pedagogía. Como van a ver que vamos a reponer un montón de discusiones que fueron centrales a principios de los 2000, cuando empezó el auge de la educación a distancia, y que en algún punto son preguntas que a lo largo de todo este trayecto, y sobre todo después de enorme cimbronazo que significó la pandemia, quedaron un poco en el camino, que a nosotros nos parece interesante como reponer, porque si hace 20 años discutíamos sobre cuál era el sentido pedagógico, o cuál era la estructura la estructura comunicativa a partir de la cual interactuábamos con nuestros estudiantes en una propuesta de educación a distancia, ¿por qué no pensar hoy que también cuando producimos materiales educativos tenemos que preocuparnos por el tipo de interacción que generamos con nuestros estudiantes, por qué espacios de apertura brindamos, qué espacios qué libertades, ¿no? ¿Qué mundos abrimos, además de lo que queremos nosotros transmitir, sino qué otros mundos abrimos como posibilidad? Y cuánto somos capaces de
promover esta cosa más desregulada. ¿Qué pasa con esas otras lecturas distintas de las que imaginamos? ¿Qué lugar le hacemos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Un poco, no sé si tenemos respuesta, pero sí nos parece interesante que compartamos estas preguntas. Perdón, Camila, estás queriendo preguntar hace un montón, o hablar hace un montón. No, está bien. No prendo la cámara porque las dos cosas juntas se tildan un poco, pero quería decirles que a mí primero preguntaban un poco cómo venimos en la maestría y mi experiencia es, bueno, que venimos como en ese tren de la rapidez, de la inmediatez, y entonces hay un módulo en el que en 2 semanas en grupo hay que crear un recurso hiper interactivo y en base a conceptos y autores. Y entonces que ustedes hayan decidido empezar haciendo un origami, a mí lo que me llevó a pensar es que hay mucho de decisión también ahí atrás, ¿no? Como que pienso en eso, en que nos están invitando como a parar un poco y a pensar que hay un montón de posibilidades y que no siempre es esto, asociar lo digital a ir rápido, a la inmediatez, a tener un montón de recursos disponibles, sino tal vez a detenernos un poco. Y me parece que hay un punto ahí que es fundamental, que es ese de la capacidad de decidir. Que nada, lo agradezco. Sí. Bueno, sí, ahí sumo algo personal. Voy a hacer un paréntesis, pero te agradezco este comentario porque, mira, particularmente además de venir del mundo de la producción de materiales educativos con tecnologías, yo también vengo del mundo de la producción de las tecnologías, o venimos teniendo debates en otros ámbitos. Y realmente consideramos que esta es una necesidad de nuestro tiempo, ¿no? Como editar materiales, producir, requiere de un trabajo que es muy demandante y en términos de atención también lo es. Y por eso volver a poder pensar las decisiones que tomamos cuando producimos y desarrollamos tecnología es crucial. Cuando nosotros producimos materiales con tecnologías o materiales educativos como nosotros los producimos, apelamos a otras tecnologías que ya están elaboradas también. Pero bueno, las mismas tecnologías con las que estamos trabajando ya nos ponen una impronta de tiempo, de uso, de demanda. Entonces, un poco sobre eso también estamos tratando de trabajar, ¿no? Como qué podemos hacer nosotros con la demanda que ciertos sistemas tecnológicos sobre los que trabajamos nos generan o nos ponen como condición de base. ¿Qué hacemos con esas condiciones de base? Sí, y ser consciente de que además de esas condiciones vinculadas a lo tecnológico, no necesariamente están, digamos, no se pueden separar de las condiciones en las que trabajamos, en las que se produce nuestra tarea docente, además. ¿No? Como ambas cosas. Entonces, por eso digo, me pareció como muy valioso que apareciera en los murales el tema de la disponibilidad. Porque en definitiva es algo de lo que también tenemos que poder conversar. ¿Cuáles son nuestras disponibilidades de tiempo, de acceso a los recursos, de conocimientos de determinadas cosas? Y cómo con eso construimos algo, de todas maneras. Porque efectivamente necesitamos, o sea, digo, efectivamente parte de nuestra tarea es hacer materiales educativos para poder transmitir algo que queremos transmitir y poner sobre la mesa con nuestros estudiantes, haciendo un tiempo para enseñar y aprender. Es un montón. Entonces, ¿cómo vamos a mediar eso en función de las disponibilidades reales que tenemos? Así sea pensar, por eso, bueno, ya van a ver la secuencia de actividades, nosotros tratamos de que no fuera una secuencia loca, de que intentamos, no sé si es así, en esta primera unidad les vamos a dar un ejercicio de visionado, y les vamos a decir si es necesario que vayan siguiendo el módulo. O sea, que se vayan tomando el tiempo de ir leyendo en la medida que vamos habilitando las unidades, la clase. Primero siempre entren por la clase, que les va a permitir entender mejor los materiales. Tratamos de que no sean extensas. Tratamos de que no sean más de 2 materiales, de no más de 15 páginas, para que puedan... Siempre van a tener a disposición dentro de la clase un montón de enlaces más si quieren profundizar algo. Y sepan que no son enlaces puestos al azar, que nosotros nos tomamos el tiempo de elegir qué autor decía qué cosa y qué discusión traíamos de otra, aunque no estuviéramos tan de acuerdo, pero nos parecía interesante la discusión o la pregunta. Y en la primera unidad van a ver que la actividad tiene que ver con el visionado de un video. Dura creo que 20 minutos. Para Eva.
Karina quiere hablar. ¿Querés que hable Karina y después trabajamos sobre la actividad? Ay, no, pero no lo cortes así que venía. No, re bueno, mala. no, porque Está muy nosotros bien. después vamos a entrar en la Lo importante actividad es y que hablen ya. ustedes después tienen la consigna. No, pero está bueno porque venía con lo que venías diciendo antes. Es muy difícil de sostener, yo medio como que lo uso de bandera, ¿no? Las condiciones materiales son condiciones pedagógicas y hay veces es difícil hacérselo entender a los que tienen el poder y también a los que no están en el ámbito educativo, ¿no? Como a veces a las familias o a los que están como por fuera, pero también tienen que sostener esos espacios, explicar de que, bueno, contenido y forma y contenido van de la mano y uno cuando está pensando una cosa está pensando la otra. Por eso cuando hacía el ejercicio del origami, a mí sí me gusta, hago con mis hijos, y no me parece como una tarea difícil, sino que lo disfruto, pero yo decía que, wow, qué paradoja, ¿no? Porque es una apuesta que hago en el profesorado de educación inicial, digo, como atravesó el juego como contenido, y yo no me lo había puesto a hacer nunca. Y desde ese libro, que es Captapulta, que particularmente ese editorial a mí me gusta porque hay un hacer ahí, pero un hacer con sentido, y yo decía, uy, claro, qué dificultad lo que le estaba pidiendo. ¿Y en qué tiempo se lo estaba pidiendo? Porque en una clase de 40 minutos yo pensaba que ellos leyeran, le sacaran una foto, armaran el origami y después fuéramos al pasillo, tirar los aviones con un contenido que tenía un sentido para mí. Bueno, cuando ustedes hacen la invitación de hacer, yo dije, bueno, por acá viene la mano. Y en eso es lo que me vuelvo a decir. Por un lado lo político, ¿no? Pero que es político, pero también son nuestras condiciones. Y por el otro lado, bueno, lo sostengo, contenido, forma, contenido. Me cuesta un montón sostener la teoría y después la práctica agua. Bueno, las prácticas son las prácticas. También uno puede, digo, el ensayo-error es parte de la práctica, ¿no? Como que también está bueno hacer nosotros tratamos a veces de hacer el ejercicio, ¿no? De leer efectivamente lo mismo que les damos a leer y de ir tratar de hacer por lo menos, ¿no? De hacer la actividad que les dimos a hacer como para probar los tiempos y esas cosas. Eso es parte de los ajustes de cuando uno hace un material, siempre. Y también de que muchas veces tenemos demasiadas exigencias respecto de lo que queremos hacer y nos perdemos en lo que nos provoca lo que hacemos, ¿no? Porque hay un efecto que tiene el estudio en sí mismo, la práctica, el tiempo compartido con otros, la conversación, que debería tener valor. Y últimamente como que nos lo olvidamos. O sea, es como que todo el tiempo estamos haciendo cosas que nos van a llevar a otra cosa, que nos va a llevar a otra cosa, pero pocas veces vemos el valor que tiene en sí mismo el estar en un encuentro, el estar juntos haciendo un origami, y ahí quedamos justas para la actividad, Eva. Sí, igual porque la actividad que les proponemos es ver. Si pueden, vuelvan en algún momento al mural del origami y vean lo lindos que quedaron o sea, no, lo lindos no desde la belleza estética, lo lindos que quedaron desde el mapa totalmente variado de trayectorias, de lugares, de tipos de escritura, de elecciones de forma. Lo interesante que quedó como presentación de cada grupo ese mural. Está bueno volver a ver, más allá de subir lo propio, que a veces uno lo hace como medio a las corridas y después recorrerlo de todos los compañeros siempre es un tiempo que a veces no tenemos. Aunque sea denle un pantallazo así como abuelo de pájaro, van a ver la cantidad de todo lo que pasó ahí. Es un montón. Está bueno. Ahora sí, vamos a la actividad que les contamos, les proponemos ver. Cande, nos proponemos ver, bueno, sí. Pero como nosotros decimos que ver es una acción que ya está aprendida, naturalizada, que además que ya tenemos un modo de ver y construimos todos los días distintos modos de ver, entonces esta actividad tiene el sentido de provocar algo con la visión. Entonces, por eso Eva les dice, necesitamos que una leidita de la clase, un recorrido hagan, y lo que hicimos es crear un formulario que los va a acompañar en esa actividad. Entonces, la actividad en sí misma va a ser un tiempo que no les va a requerir un montón de otro tiempo, sino que tienen que llegar al momento de hacerla con algunas cositas y después son más o menos, calculamos, media hora que la pueden hacer y estaría resuelta. Salvo quizás
sepan Claro. que ese formulario los va a acompañar, sobre todo en toda la primera, o sea, la parte de visionado, van a ver que toda la primera parte, es un formulario que van a poder volver a entrar, sepan que hasta el momento en el que cierra la actividad van a poder entrar y editar el formulario, que eso también es como quitarle un poco de presión a que en el momento en el que lo llenás Ya es el está. último de tu vida. Van a poder ir y volver en ese formulario. Sí les sugerimos las primeras partes que tienen sobre todo que ver con los momentos, con distintos momentos del visionado, es acompañarlos y un poco ayudarlos a mirar lo que nos interesa que miren. O sea, ¿en qué nos interesa que detengan la mirada? No lo que nos interesa que miren, porque cada cual va a ver probablemente cosas diferentes, pero sí en dónde nos interesa que detengan la mirada. Y después van a ver que hay 3 preguntas finales donde sí les vamos a pedir una articulación con los materiales de lectura. Entonces es probable que toda esa primera parte la puedan hacer como durante el visionado, y de hecho sería óptimo que así fuera, y a lo mejor para las últimas 3 preguntas van a poder ir y volver, digamos. A lo mejor van a tener que o sentarse con las lecturas cercanas, o volver a releer alguna cosa y volver. Pero bueno, tienen como 10 días para hacerla. Nosotros sobre eso, esa es una actividad obligatoria. La segunda actividad de la unidad 2 va a ser una actividad grupal, también va a ser obligatoria, pero va a ser grupal. Y la idea es que en la unidad 3 hagan una actividad individual que va a ser sugerida y que un poco los vaya acompañando hacia lo que va a ser el trabajo final. Con lo cual, efectivamente, sostenemos esta apuesta por tratar de detenernos y permitirnos ir pensando mientras vamos haciendo, ¿no? Como en ese ida y vuelta. No sé, Cande, si vos querías recuperar algo en relación a las lecturas. No sé si alguien ya pudo más o menos, aunque sea abrir los archivos, chusmear algo. A lo mejor hay textos que ya recorrieron. Si eso es así, como es muy probable, hay unos textos de Macheleni Simons sugeridos, como también está, bueno, el de Inés Dussel sobre historias de pupitres y cuadernos, probablemente lo hayan transitado o en otro módulo de acá o en otros espacios. Si ya lo hicieron, léanlo con estos ojos, digo, cruzándolo con los otros materiales y con la propuesta que estamos tratando de hacer. Nos parecía como muy importante buscar algún lugar desde donde recuperar esta idea de materialidades, de la importancia de las materialidades para pensar en lo educativo o en las lógicas escolares y cómo eso abre tensiones con las lógicas de la digitalidad. Entonces nos parece que Inés Dussel trabaja muy bien este cruce sin perder de vista tanto las cuestiones más pedagógicas como otras discusiones más políticas o éticas y políticas en relación a la educación y la enseñanza y las nuevas generaciones. Porque, bueno, algo que no dijimos con Cande, pero que sí nos parecía también como muy importante como reponer en este camino, es que en definitiva de lo que estamos hablando es de la transmisión de la cultura, ¿no? Y de un encuentro entre generaciones que se transmiten una visión del mundo, o unas visiones del mundo en plural. O disputas, claro, pero también de un encuentro generacional donde hay un proceso de transmisión que ha sido crucial para la historia de la humanidad y sigue siéndolo, ¿no? Como de algún modo estamos en esos encuentros le estamos dando un bagaje a las generaciones venideras. En definitiva, eso es un poco la apuesta por la educación. Entonces, como un poco reponer esa idea que tan bellamente trabaja tanto Dussel como Macheleni Simons, ¿no? El sentido de lo educativo. Nos ayuda a volver a ser eje en esta cosa de que pareciera que todo nos mueve. Volvamos a poner el eje, por lo menos a nosotros nos parecía importante poner que en definitiva lo que estaba en juego acá es la transmisión de la cultura. Sí, Andrea. Ahí le dejo la palabra a Andrea. Solo quería decir que no es, o sea, que también abrir esta posición de decir, vamos a sostener estos debates desde lo educativo, también es una búsqueda de posicionarnos en relación a qué le pedimos nosotros a la digitalidad, ¿no? Y no esa cosa inversa de que la digitalidad pareciera que nos pide a nosotros que cambiemos la dinámica de la transmisión, cuando la transmisión pedagógica y educativa tiene muchos largos años en su forma y en su transmisión. Y también creo que llega un momento en que nosotros pensemos qué es lo que le pedimos a la digitalidad.
¿no? ¿Qué podemos pedirles de lo educativo? Bueno, paso la palabra. Hola, hago una consulta, Hola. no sé si se Sí. me escucha bien. Perfecto. Bueno, miren, yo estoy como un poco perdida. Yo ya hice la lectura del material, ya vi el video y cuando entré al cuestionario Ujú. casi me muero con las 3 últimas preguntas. Porque como que no sé por dónde agarrar el ovillo o no lo estoy entendiendo. Sí me alivió cuando leí que íbamos a poder entrar varias veces, que no hacía falta enviarlo una vez que entrábamos. A ver, por ejemplo, la primera pregunta que refiere al tema del tiempo. En los Ujú. textos de Dussel, ¿sí? Y de Barico, y en la clase se habla del tiempo de muchas formas. Elijo una forma, apunta a una respuesta, no sé, yo me siento como perdida. O sea, habla del tiempo en cuanto a la aceleración de lo digital, eh, habla del tiempo en la docencia como lo artesanal. O sea, hay como varias puntas en donde se habla del tiempo. No sé si estoy orientada o Sí, desorientada. vos veo yo. Si estás Dale. orientada, el video, no quiero spoilear, pero voy a spoilear un poco, tiene una dinámica singular con el tiempo, así que yo me atrevo a responder que la pregunta o el modo en el que abordes la respuesta a esa pregunta tiene que ver con lo que para vos significa el tiempo, porque evidentemente lo estás siguiendo, digo, en todas las cosas que nombraste, identificaste cuáles son los dilemas del tiempo, entonces que vos ahí podés poner cuáles son tus inquietudes respecto a eso en lo contemporáneo, en diálogo con esos autores o con las cosas con estas distintas formas de considerar el tiempo que encontraste en los materiales. No sé, Eva. Que no es construir una respuesta de lo que es el tiempo en sí mismo, sino No. cuáles son las discusiones que estamos teniendo en este módulo, que es un módulo de producción de materiales, o sea, o de entornos y materiales educativos hipermediales, ¿no? ¿Cuál es la discusión en relación al tiempo o qué cosas abre en relación al tiempo el video? Porque hay algo que sucede ahí en esa materialidad y en el modo en el que está construido y pensado, que por lo menos nosotros lo pusimos para que pusiéramos un ojo en una cuestión de la temporalidad, ¿no? Que es algo que efectivamente, me parece, nos interpela cuando pensamos lo digital o la digitalidad. Como la digitalidad, hay un choque, hay una situación, una serie de discusiones, debates y reflexiones que uno puede generar en relación a la noción de tiempo, a cómo eso se ve alterado por la digitalidad, a qué pasa con un montón de... Pero digo, sin querer, no te quiero orientar la respuesta, porque me parece que efectivamente no son respuestas cerradas y no hay un bien o mal. En todo caso, No buscamos eso. no buscamos eso, sí que haya en algún punto una apropiación de los materiales, que vos puedas decir, bueno, yo me paro para contestar esta pregunta más o menos desde esto, y me parece que, no me acuerdo ahora de memoria qué pregunta decía el formulario, pero me parece que hay algo que vos tenés que poder construir a partir de qué te resultó interesante de los materiales que leíste para dar cuenta de esa pregunta. A nosotros, bien. No es que vamos a decir, esto está bien porque contestaste esto, esto y esto, porque No, el formulario no está pensado de esa manera, sí, para que puedan en algún punto hacer un puente entre ese visionado, donde ya les orientamos un poco qué cosas nos interesaba que se detuvieran, y el paso que se supone que tienen que haber hecho por los textos. Entonces, ¿qué de esos textos vos podés tomar para hablar del video? ¿Sí? Bien, ahora, sí. lo que me desorienta o no sabía bien, me refiero al video como materialidad o a lo que en el video se me muestra. A las dos cosas. Bien. Están separadas. Bien. Claro, hay algo también elegimos un video que trabaja, o sea, la forma no es independiente del contenido en ese material. Nunca es independiente del contenido, pero en ese material además hay un énfasis en la forma para contar Un eso es lo que ciclo está queriendo con el detener. conocimiento. Claro. Sí.
Sí. Claro, lo que pasa es que no quiero decir mucho para Sí, no spoilear estamos al todos resto. iguales. Estamos todos Porque hablando a media sí, tinta. claro, porque Pero si no sí, yo preguntaría Sí, concretamente sí. cuál Bueno, es la podés duda. escribirnos podés igual. escribirnos, Ah, claro. Escribinos. bueno, Podemos conversar porque unos si con no, otros. Claro, podemos conversarlo. spoilearía las dos cuestiones, a qué me refiero con el video y a qué me refiero con el contenido del video. Sí, te entiendo, te Pero entiendo. estaría diciéndole al resto y la idea es Encuentre- así, Ujú. verlo puro, sin Sí, mayores spoilers. sí, Claro. completamente. Esa es una idea. Perdón, Diego, estás esperando hace un rato. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Quise entrar en el juego de este diálogo por lo que decía recién Andrea del tema del contenido y el soporte, ¿no? A mí me llevó a reflexionar eso justamente y también me llevó a reflexionar algo que nosotros siempre estamos hablando como de la digitalidad como algo externo, nos viene, se nos acerca como una forma, un soporte para un contenido de aprendizaje. Hablamos también de el contenido de aprendizaje como una necesidad en un marco de enseñanza y aprendizaje, un marco pedagógico, digo, donde, bueno, una cierta currícula que determina cuáles son los contenidos que tienen que ser aprendidos. Hablamos de lo pedagógico como algo, como decisiones a tomar frente a lo que uno desea enseñar y cómo el otro lo va a aprender también, ¿no? Pero a mí me pasó algo muy particular que también lo incluí dentro del análisis, que son las particularidades de quien aprende en cuanto a sus propias características, porque a mí, por ejemplo, me generó mucha ansiedad por una cuestión de cómo uno se acerca a los materiales que ve. No solamente porque la digitalidad nos ha llevado a que el scroll impermanente, la cosa inmediata, lo efímero y lo rápido y lo perecedero de la imagen y de todo lo que vamos vivenciando constantemente en redes sociales y en diferentes materiales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero eso efímero y descartable con rapidez, sino también porque uno mismo viene con sus bagajes. En el caso mío, yo, por ejemplo, como soy muy ansioso con muchas cosas, incluso soy bastante hiperactivo, y entonces un video que va tan lento, más allá del contenido, más allá me vuelve loco. Entonces tuve que hacer como un monje zen, un trabajo de limitar esa ansiedad para poder entenderlo, percibirlo, recibirlo como realmente. Y fue bueno también, ¿no? Porque muchas veces hago esto, me gusta leer poesía y cuando uno lee poesía no la lee rápido. Entonces hay momentos específicos en que uno, su persona, la abstrae de lo que es profesional, de lo que es la digitalidad, de lo que te lleva constantemente en el mundo para irte a esos rinconcitos, ¿no? Donde te pones a leer un libro de poesía y te pones a ver un video como este. O sea, yo no lo vi como que estaba viendo un material dentro de un módulo de la cátedra, sino dije, bueno, frenemos el mundo acá y veámoslo de una manera distinta, porque no podía sentir que era un material educativo dentro del proceso de una maestría, y tampoco podía sentir que era algo profesional, porque si no eso pasa rápido y pasa con un nivel de ansiedad muy rápido. Entonces, bueno, nada, fue la experiencia que yo, pero bueno, no quiero tampoco seguir spoileando nada, pero bueno, la sensación que a mí me generó, ¿no? Bueno, fantástico, porque eso era lo que decíamos recién con Eva cuando decíamos, ¿cómo hacemos para notar y diferenciar la densidad o la textura de lo que tienen los materiales para enseñarnos y la selección que estamos haciendo generalmente en los ámbitos educativos sobre lo que consideramos que es valioso para enseñar, ¿no? Porque digo, que vos puedas decir, en el marco de una maestría, decidí ver un video y darle entidad de una otra cosa que me detuvo y me ayudó a sentir otra cosa, también es parte de la formación, ¿no? Como de poder, no sé, yo solía dar este video, hacía esta experiencia de visionado presencial, y era desesperante también. Yo soy una persona muy ansiosa, y este video fue como que dije, claro, sí, hay otro tiempo. Y también que trabaja sobre un ciclo vos decías, de la inutilidad o de las cosas que se acaban, lo que finaliza, y bueno, también se lo asignamos a la digitalidad como un poder amnésico, pero
en el video también aparecen otras cosas que, ¿no? Cómo se destruyen las cosas. Bueno. Sí. me lo Y contaron. hay algo, me parece también, que sí nos parece, está bueno reponer, tenemos, si quieren, hasta las -4, que tiene que ver con cómo atravesar, nosotros tratamos de proponerles experiencias también, ¿no? Como este módulo pretendemos que esté atravesado por la experiencia y efectivamente ponerse en un lugar donde decir, bueno, me voy a correr de la expectativa que suelo tener en relación a un tipo de materiales y voy a darle lugar a esta experiencia que me resulta incómoda, ¿no? Para ver qué saco de ella, ya nos parece un salto, una aventura, por lo menos una aventura. No sé si con final feliz o no, Diego, pero una aventura. ¿No? Como decir, bueno, a lo mejor lo tengo que asociar más a otro tipo de prácticas que yo hago en otros espacios. Y te permitió vincularlo con algo que nosotros a lo mejor no lo hubiéramos vinculado, como es la poesía, pero que me parece una lectura interesante e inteligente de hacer, ¿no? Porque a veces como, ¿por qué no pensar que el artista que hizo esto, que es una obra documental, una obra fílmica documental, buscó provocar esa incomodidad? Y después, por otro lado, pensaba, cuando decías esto de lo digital, que muchas veces nosotros solemos pensar en cómo están atravesados nuestros estudiantes por lo digital y nos olvidamos de pensar cómo estamos atravesados nosotros por lo digital. Porque, digamos, no hay nadie hoy que pueda decir que está por fuera de los modos en los que la digitalidad está moldeando nuestra percepción del mundo. Porque probablemente esa sensación de incomodidad que vos tuviste hoy en relación a esa experiencia de visionado, no sería la misma hace 5 años. Porque había algo con la sensación del tiempo que era diferente, ¿no? Entonces, digo, también nuestros materiales cambian en la medida, digo, la materialidad de lo que nosotros pensamos como un material educativo no cambia, pero la subjetividad de las personas, quienes lo hacemos y a quienes se lo destinamos, con el paso del tiempo van cambiando. Entonces, digo, hay algo ahí que también está bueno como hacer el ejercicio de poner en tensión. Decir, bueno, a lo mejor, ¿qué pasaba si yo hace unos años veía esto? ¿Me iba a dar lo mismo? Capaz que esa sensación de ansiedad. ¿Te sentías igual de ansioso hace 4 años que hoy? Y capaz que no, capaz que hay una conversación para establecer con las condiciones en las que estamos viviendo, con cómo nos fue atravesando de distintas maneras, con las propias expectativas que uno tiene en relación a un video, que a lo mejor hoy te parece larguísimo, pero hace 10 años no te parecía larguísimo un video de 10 minutos, ¿no? Alguien más había levantado la mano. La tengo Andrea con la mano levantada, pero no sé si quedó de la vez pasada, y está Camila. Así que, si querés. Alejandra había levantado, pero me parece que bajó la mano. Sí, ya está. Sí, porque justo iba allí a aventar. No, yo quería decir un poco eso que pongo ahí también de lo bueno de aprender con otros, con otras, de que te muestren otras cosas distintas. Y también que además en esto de la digitalidad, además de lo inmediato, el tiempo rápido, me parece que pasa mucho esto de que nos hacen pensar que tenemos que ir al ritmo de nuestros estudiantes para generar interés, ¿no? Entonces los videos son cada vez más cortos y hay que hacer videos cortos, les gusta jugar a videojuegos, entonces hay que enseñar con propuestas basadas en la lógica de los videojuegos. Bueno, y a veces no, a veces la riqueza es mostrar cosas que no están en otros lugares. Me parece que vuelvo a la importancia de la decisión y que ustedes evidentemente han puesto mucho ahí en decidimos molestar con esto como para generar un poco estas cosas. Bueno, ahí hago un solo comentarito respecto a un concepto que aparece en la unidad 1, que es el de plataformización, y esto tiene un poco que ver con esta lectura de la digitalidad como un espacio en el que nosotros parece que transitamos, porque la digitalidad es mucho más grande que eso, y cuando lean el texto de Bárico, quizás los ayude a pensar en otras cosas respecto de eso, porque también la digitalidad, digo, es lo que decía recién, de un artista que decide ir a un territorio y pensar cómo registra con su cámara y cómo edita en la digitalidad ese fragmento de mundo que construye en imágenes y sonidos, ¿no? Eso también es la digitalidad, no solo la estructura que nosotros entendemos por nuestra experiencia de navegar
e interactuar con un montón de dispositivos que son plataformas que se interactúan entre sí, ¿no? Y que nos permiten ingresar al mundo de la web y del internet, pero la digitalidad como procedimiento también encubre, o sea, es un acto de traducción de lo real del mundo también de otra forma. Entonces ahí hay como un juego que invitamos a ver y que tiene que ver con esto que traes, Camila, de encontrar otros espacios y de pensar lo que nos produce, que es que mostramos de ese mundo de lo digital, ¿no? Sí, y también como, digo, hablando de ese texto que está puesto como sugerido, pero que también un poco nos parecía que a veces nos quedamos como, parece que fueran mundos estancados de distintos lugares, ¿no? Y cómo a veces hacer el esfuerzo de tratar de cruzar, ganar complejidad cruzando miradas, sigue siendo un desafío para todos hoy, ¿no? ¿Cómo cruzar la mirada que viene desde la ingeniería del software en relación a lo que implica la digitalización con una mirada más vinculada a los estudios culturales o a las preocupaciones vinculadas a la pedagogía o a las preocupaciones vinculadas al diseño de imagen, de sonido, de audiovisual? Como nos parece que plantear estas cuestiones hoy es muy difícil si las planteamos escindidas, pero tiene tantas aristas, ¿no? Como el contexto de la digitalidad o la producción en el contexto de la digitalidad actual, que está bueno como esto, como nosotros vamos a tratar de darles aperturas, no somos expertas en muchos de estos campos, pero sí ofrecerles lugares desde donde entrarles, y me parece que también la riqueza, sabiendo que tenemos un grupo variopinto, heterogéneo, que aquel que quiera proponer o comentar otros materiales, otras entradas posibles, las sugieran a foros o úsenlos. Si sabemos que siempre es complejo, no nos parece que tenga sentido intervenir en un foro solo por el hecho de tener una presencia digital, digamos, en ese espacio. Pero sepan que si a lo mejor ustedes, porque a lo mejor son especialistas en un campo que nosotros no manejamos tanto, pero conocen algún texto que está bueno y dialoga bien con los materiales que estamos proponiendo o confronta con los materiales que estamos proponiendo y los pueden subir y recomendar, está buenísimo, vamos a poder conversar por ahí. Y digo, hay algo de traer también una preocupación, que vamos a intentar hacerlo, también traer las preocupaciones que vienen del campo del desarrollo de software o desde esos otros lugares que a nosotros nos resultan un poco ajenos, pero que también tienen sus debates y sus que también es necesario a veces tener como una escucha. No sé, ahora ahí dentro de los enlaces que les pusimos, por ejemplo, les pusimos algo vinculado con cómo está transformando hoy el tema de las respuestas premoldeadas que ofrece la inteligencia artificial, el negocio de las plataformas que funcionaban en función de los clics. Porque como hoy la inteligencia artificial, sobre todo en los buscadores como Google, ofrece una respuesta cerrada sin citar fuente, cada vez más los usuarios están dejando de hacer clic. Y el 30% del recorrido por las plataformas dependía del clic a partir de buscadores. Y eso está reformulando e impactando de una manera bastante seria en lo que era la economía de las plataformas, ¿no? Entonces, todas estas son discusiones que son súper actuales, que no necesariamente tienen que ver con cómo pensamos el material, pero que tenemos que ser conscientes de que estamos insertas en un mundo que está en un proceso de cambio vertiginoso y de reconfiguración también, hasta les diría, de ciertos modelos de negocio vinculados al mundo de lo digital. Bueno, ya estamos, nos pasamos de la hora, amiga, sí, nosotros el tiempo se nos ha detenido. Los vamos a liberar. Si alguien quiere preguntar algo o algo más así como de modo de cierre. Pero sí, también aliento esto de los foros en otra época, cuando se imaginaban las plataformas de las aulas virtuales, tenían siempre un espacio social, un foro bar, un foro espacio de conversación, cafecito. Después de que existe WhatsApp, eso no existió nunca más. Y quizás sea un acto libre y político y de ganas, que si tienen ganas de publicar en el foro algo, estamos ahí para recibirlo, también así, ¿no?
con ese impulso de, hola, quiero compartir esto con mis compañeros, sin que sea parte de una consigna obligatoria donde tengas que cumplir Sí, tantas líneas a partir de tantas cosas. nada. Que también Ni es sirve, a veces notable. funciona. Pero Claro, digo, no sepan espontaneidad. que en este caso no pasaría, por lo menos en estas actividades no está pasando por ahí, pero si tienen ganas, nosotros los leemos, estamos a disposición, nos encuentran, entramos a las aulas todos los días, o sea que digo, sepan que... Y que vamos a tener un segundo encuentro más sobre el fin de la cursada, previo a la entrega del trabajo final, a menos que por algún motivo, chao Andrea, gracias, a menos que por algún motivo haga falta algún otro tipo de cosa que nos pongamos de acuerdo, en principio son los dos encuentros previstos. Y bueno, les agradecemos este tiempo, gracias Camila, nos seguimos encontrando, les vamos a seguir haciendo, así seguramente sobre la actividad de la unidad 2 les vamos a ir haciendo alguna devolución individual, pero sepan que estamos a disposición. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias, chao. Chao, chao. No, muchas gracias, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao.